Entonces empezamos acá para revisar si está grabando. Sí. Entonces iniciamos. Nuestra temática es sucesiones. ¿Listo? Hay unos ejemplos muy sencillos de una sucesión que a mí particularmente siempre me gusta nombrar, que son las tablas de multiplicar. Eso es una sucesión. ¿Por qué? Porque tienen un factor en común y se van repitiendo en el tiempo. Por ejemplo, la tabla del 3, todos sabemos que es, eh, tienen en común que se repiten al multiplicarse por 3. Acá tenemos un ejemplito más como llevado a la realidad y también tenemos una sucesión. Nosotros empezamos nuestras posiciones de la sucesión desde el 1, es decir, vamos a tener términos infinitos, los que queramos, empezando desde el 1. Y como observamos acá, pues son valores que son eh, encadenados en cada posición. Pero vamos a ver qué es la teoría y qué es lo que nos dice primero la parte teórica. Dice que es una relación del conjunto de los números naturales con el conjunto de los números reales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con un conjunto de números naturales, como del 1 al infinito, se relaciona con reales, que puede tener cualquier forma. Pero eso está muy teórico. Vamos a ver de pronto desde la parte ya más práctica. Entonces, ¿qué es realmente una sucesión? Es un conjunto de números que tienen algo en común. ¿Qué? Pues un término general, ¿sí? Así como en funciones teníamos una ecuación que nos llevaba a un conjunto Y, pues acá tenemos un término general que nos va a llevar a un conjunto de números de resultado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos este término general en donde el valor de n va a ser reemplazado por cada una de las posiciones. Entonces vamos a observarlo en el tablerito. Vamos a dejar de pronto acá de presentar y vamos al tablero. ¿Listo? Entonces creo que se ve bien. Sí. Entonces ahí teníamos una sucesión en ese primer ejemplo y nos dice que tiene un nombre b sub n. ¿Sí? Ese b es el nombre de la sucesión. No nos preocupemos porque puede ser cualquier letra. ¿Sí? Así como las funciones tenían cualquier letra. En este caso, tenemos una sucesión de la siguiente manera. N sobre n más 1. ¿Sí? Entonces, este es el término general. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de él voy a hallar todos los términos de la sucesión. O lo que es lo mismo, yo voy a tener que reemplazar las posiciones. ¿Cuáles posiciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito, las que a mí se me ocurran. Generalmente nos piden los 5 primeros términos. Entonces, ¿cuáles van a ser los 5 primeros términos? Pues las 5 primeras posiciones. O lo que es lo mismo, reemplazo n por cada una de las posiciones. Así como en funciones reemplazábamos, acá en sucesiones también. Pero ¿quién me dicta a mí qué reemplazo o qué no? Pues mi término general. ¿Listo? Entonces, a partir de él es el que voy a reemplazar. Entonces, yo tengo en la primera posición 1 sobre 1 más 1, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que mi primera posición va a ser igual a 1/2. ¿Listo? Esa es mi primera posición. Eso quiere decir que el primer término de la sucesión es 1/2. ¿Cuál sería el segundo término de la sucesión? Pues reemplazo, pero ya no con 1, sino con 2. ¿Sí? De esta manera, mi segundo término va a ser 2/3. Eso quiere decir que ya tengo mis dos primeros términos de la sucesión. ¿Cuál sería el siguiente? Pues reemplazo ahora por 3. 3/4. Y sería, muy bien. Ya si me preguntan, ¿cuál sería el décimo término de la sucesión? Pues, ¿qué tendría que usar yo? La décima posición, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿hasta quién? Hasta 10. Y sería, por ejemplo, 10 onceavos, ¿sí? Porque sería 10 más 1. ¿Listo? De esa manera yo puedo hallar los términos de la sucesión. Más o menos vamos entendiendo. Tiene una cierta relación con las funciones, porque básicamente es reemplazar a partir de una ecuación. En este caso ya no se llama función, sino se llama término general. ¿Sí? Y no lo aplicamos en términos de x, sino en términos de n. Y las posiciones empiezan desde 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería como nuestro dominio, haciendo una relación, ¿cierto? Y siempre va a tener que ser naturales positivos. ¿Listo? Entonces, más o menos, esa es como a grandes rasgos la forma de solucionar estas sucesiones. ¿Alguna duda hasta ahí, niñas? ¿O les parece que está súper sencillo?
súper sencillo para mí. Cuéntenme, seguimos con la guía. Hay unas palabritas que me hablan a mí de lo siguiente. Sucesiones monótonas. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra monótona o monotonía? ¿Sí la han escuchado por ahí? ¿O ni idea? Que es como siempre lo mismo. Perfecto. Entonces, en ese caso, ¿qué nos quiere decir? Entonces, vamos a presentar la guía, que ahí está más clarita la parte teórica. Entonces, acá nos habla de unas sucesiones monótonas. Quiere decir que ellas siempre van a tener un mismo comportamiento. Hay dos tipos, creciente y decreciente. ¿Qué quiere decir? Que las monótonas crecientes siempre van a aumentar su valor eh, y las decrecientes siempre van a disminuir su valor. ¿Eso qué quiere decir? Que en las crecientes el número en cada término va a ser más grande que el anterior. Y en las decrecientes, pues el término siempre va a ser más pequeño que su antecesor. Entonces acá tenemos un ejemplo de sucesiones estrictamente crecientes. Acá tenemos una, ¿sí? En 10 tercios, 17 quintos, 24 séptimos, ahí va aumentando ese valor. Lo mismo acá, 2, 16, 162, 2000, 48, 31.000. ¿Sí ven que va aumentando? Lo mismo en esta. Al contrario, serían sucesiones decrecientes, es decir, que se van haciendo más pequeñas. Esos son como dos términos que hay que tener en cuenta. Entonces acá nos muestran y nos explican y nos dan más ejemplos de esas sucesiones estrictamente crecientes o monótonamente crecientes. Acá tenemos lo siguiente, que es la acotación. ¿Qué quiere decir eso de acotación? Quiere decir que están eh, limitadas, por llamarlo de alguna manera, o que están acotadas a un número. ¿Qué quiere decir eso? Que si una sucesión es acotada superiormente, jamás va a poder superar un número. Y si está acotada inferiormente, jamás va a bajar de ese número. Pero vamos a verlo con un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Entonces, esta sucesión es una sucesión acotada. ¿Por qué? Porque estos números cada uno de sus términos jamás van a ser más pequeños que cero y jamás van a ser más grandes que uno. A lo mucho iguales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes observan es un medio elevado a cada uno de los términos. Entonces, el primer término va a ser un medio elevado a la 1. Es decir, él no va a ser más pequeño de un medio, es decir, de 0,5. Jamás va a ser, digamos, n, que sea el número que se les ocurra, 1.000.000, jamás va a ser más grande que 1. Ese es el ejemplo de acotación. Acá también tenemos varios ejemplitos y de esa misma acotación. Acá tenemos de pronto un ejemplo más extenso en el que tenemos que demostrar que es acotada, pero pues igual nosotros podemos ir analizando cada uno de los términos para saber esa acotación. Y bueno, vamos ahora con el desarrollo de la actividad. Entonces acá tenemos encontrar los primeros 5 términos de cada sucesión. Es lo mismo. Entonces vamos a hacer uno de estos. Ustedes me dicen cuál hacemos, niñas. De la A a la F, ¿cuál hacemos? Cuéntenme. Dijo, todas. ¿Cuál hacemos? Hagamos la primera Todas. entonces. Hagamos la primera entonces, ¿listo? Vamos a mirar. Entonces, recordemos que esos 5 primeros términos siempre son números naturales, es decir, del 1 al 5. Esas son las 5 posiciones. Entonces, vamos a analizar eh, cuál sería el término general. Entonces, ahí tenemos en el primero que sería A sub n, ya no es B, es A, no importa la letra, recuerden, A sub n, que sería igual a 3n menos 2. Bastante sencilla. Entonces ya sabemos que la primera posición, ¿quién va a ser? Va a ser el 1, ¿cierto? Entonces en este caso sería 3, pero ya no n, sino Menos dos. el 1. Y sería 3 por 1, 3, menos 2, 1. Tenemos el primer Uno. término, ¿cierto? Vamos ahora con el segundo término, que sería 3 por 2 menos 2. Sería 3 por 2, 6 menos 2.
4. Siempre aconsejo colocar la solución de la siguiente manera. A sub n, abrimos un corchetico bien bonito y vamos colocando los términos, ¿sí? Entonces el primero que nos dio fue 1, el segundo que nos dio fue 4. Y así sucesivamente. Hagamos los primeros 5 como nos dice la guía. Sería 3 por 3, 9 menos 2, 7. ¿Listo? Entonces el siguiente sería 7. El que sigue. 3 por 4 menos 2. 3 por 4, 12 menos 2. 10, 10, muy bien. Ya llevamos 4, nos falta 1, que es el último. 5, 3 por 5, 15 menos 2, 3. 13. Y tenemos el último miembro de nuestra sucesión. ¿Listo? Y lo colocamos la solución de la siguiente manera, bien bonito, ordenado. Y ya sabemos que la sucesión A sub n de la literal A, ¿ese era el primero? Sí, el A es esta de la siguiente manera. ¿Listo? ¿Más o menos hasta ahí? ¿O hacemos otra? Cuéntenme. Pues, profe, esa es Ustedes como me la dicen. más bonita. Hágale, Pero, por hágale. ejemplo, la F, no La F, sé, vamos se a dibuja hacer un la poco F. diferente. Sí, eso es puro terrorismo de la F. Se ve así toda terrorista, pero nada, es muy fácil. Vamos a mirar. Entonces lo Típico mismo. del profesor Recordemos que los que nos 5 ponga ahí. primeros términos son esos 5. Entonces dice, vamos a mirar. Entonces ahí tenemos a sub n, que sería la F, es igual a 2n a la 2, ¿sí? Sobre 3. Acá es más de lo mismo. Como son las 5 primeras posiciones, vamos a tener una ventaja a la hora de solucionar estas sucesiones, que ya sabemos siempre cuáles son los valores. No vamos a tener que preocuparnos por eso. Entonces sería 2 por 1 al cuadrado sobre 3. Entonces mi primer término, ¿cuál sería? Sería la sucesión. Siempre recuerdo que es bonito colocarla de la siguiente manera. ¿Listo? Pero empecemos por acá. Entonces sería 1 al cuadrado nos da 1, por 1 a 1. Entonces nos quedaría 2 por 1 sobre 3. O lo que es lo mismo, 2 tercios, ¿cierto? Entonces acá ya la podemos colocar como primer valor. Y tenemos el primer término. Ahora el segundo, ¿cómo sería? Sería 2 por 2 a la 2 sobre 3. O lo que es lo mismo, 2 por 4, ¿cierto? Porque 2 a la 2 es 4 sobre 3. O sea, 8 tercios. ¿Listo? Algo que podemos notar es que la sucesión siempre va a tener el denominador 3, ¿cierto? Ese no va a cambiar. Además, siempre vamos a tener valores de potencias. En este caso, vamos a hacer el siguiente, que sería 2 a la 3 al cuadrado sobre 3. Entonces sería 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. Sería 18 tercios. Y así vamos con los siguientes. Vamos a hacer el siguiente, que sería 2 por 4 a la 2 tercios. 4 por 4, 16. 16 por 2, entonces nos daría 32 tercios. ¿Cierto? ¿Cuál nos falta? Nos falta el quinto y último término, que sería 2 por 5 a la 2 sobre 3. Entonces sería 5 por 5, 25. 25 por 2, 50. Entonces sería 50 tercios. Ya tenemos nuestros 5 primeros términos. ¿Listo? Si observamos es más de lo mismo, o sea, no era tampoco tan complicada, sí de pronto un poquito más extensa. Sí, ¿Ustedes podemos le escuchan colocarlo al también, profesor? no hay ningún problema. Pero pues para que se vea, señora, No, qué pena, profe, que había dejado señora, por un momento de escucharle y se puso como borró solo el tablero, lo que nos presentando. vale, pero sí me escuchas ahora, ¿sí? Que decía Sí, sí, que señor, ya. en, e- decía que en este caso, si queremos, podemos reemplazar al 18 tercios por 6, pero creo que se ve mucho mejor la sucesión dejándola con el fraccionario, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la solución de nuestra temática de sucesiones. Ya van a ver otros eh, punticos diferentes y vamos a verlos en la guía. ¿Listo? Listo, ahí la podemos ver.
Creo que sí, no sé, ustedes me dicen si pueden ver. Sí, ya está compartiendo. Perfecto. Entonces ahí tenemos, en este caso, ya viene el segundo punto con algo un poco más complicado. No mucho, pero sí hay que tenerle más que nosotros analizar. ¿Listo? Igual están sencillas. Por ejemplo, la primera. La primera tenemos básicamente una sucesión muy sencilla, que sería A sub n y tenemos cada uno de los términos. Entonces, ¿cuál sería el término general? Vamos a mirarlo. Entonces, a n. ¿Por qué? Porque lo único que tendría que hacer sería reemplazar la posición. Entonces, cuando vale 1 sería igual a 1, cuando vale 2 sería igual a 2. Entonces, este término general es A sub n igual a n. ¿Listo? Bueno. Otro ejemplo sería cuando tenemos esta de aquí. Ya es 1, 4, 9, 16. ¿Qué patrón observan ahí en esa sucesión? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está aumentando? ¿Cuánto está aumentando? Cuéntenme. ¿Cuál sería esa sucesión? ¿Cuál creen ustedes que sería? Está sumando en el primero, sumó 3, ¿cierto? En el segundo sumó 5 y acá también sumó 5, 5. ¿Cuál sería esa 5. sucesión? ¿Sería sumarle 5? No, Hay que porque en el mirar cuál primero no sería, se ¿no? da. ¿Ahí cuál sería? El primer término, recordemos que siempre la primera posición es 1. ¿Listo? Entonces ahí miremos cuál sería esa sucesión. Entonces, la forma más fácil es tratar de hallar los 5 primeros términos. Acá tenemos 4, entonces a partir de ellos tenemos que hallarla. Entonces, 1, n más 1 no podría ser porque nos daría 1, 2, n más 2 tampoco podría ser. ¿Cuál se les ocurre? El más Cuéntenme. 5, pero aplica nada más del 4 al 16. Ojo, como se salta acá este valor, yo creo que tiene que haber una multiplicación implícita, ¿cierto? Entonces podría ser, por Ujú. ejemplo, 3n más 1, ¿sí? Que podría ser una, o 3n, por ejemplo. Igual, igual como les digo, igual sentémonos y dejemos esto de tareita y en la próxima clase las miramos todas con detenimiento y sigamos con las siguientes preguntas para que nos alcance el tiempito. ¿Listo? Entonces, acá tenemos otro ejercicio que es más como más parecido al primero, en el que tenemos que encontrar los 4 primeros términos y el décimo, ¿sí? Primeros y al final por el décimo, ¿sí? Acá también los 5 primeros términos de cada sucesión. Entonces, acá ya nos involucra dos sucesiones. Por ejemplo, acá tendríamos que hallar el de A y a eso sumarle el valor de B de esta otra sucesión. Sí, acá tendríamos este puntico 5, entonces clasificar estas sucesiones como crecientes o decrecientes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces tendríamos Profe, que hallar los primeros una términos. cosita. Señora, dime, En el 4 es sacar los ¿en 5 dónde? primeros de A, B, C. En el cuarto, sacar En los el cubo. 5 primeros términos de A, Mira, B, acá por C y ejemplo, después estos si son se los 5. solucionan. Podría No ser, esa es entiendo. una forma de hacerlo. Entonces hace los 5 primeros de este, los 5 primeros de este, los 5 de este. Entonces acá te piden la suma, pues simplemente los sumas. Acá también te piden la suma, los sumas, acá te piden la multiplicación, los multiplicas. Sería la forma Pero, más como rápida de hacerlo, ¿cierto? Porque tendría los 5 valores. pero por ejemplo, cuando me dice A Señora, subíndice N, pongo los 5 primeros, ¿sí? De A. señora, Que cuando me dice, por ejemplo, A subíndice N, pongo los 5 primeros de A, ¿verdad? O la suma de esos 5 primeros. espero que les vaya muy bien. Y eso sería todo Ustedes, como guía 7.
Profe, Entonces, cuando empezó a cualquier hablar sobre el cosita, 5 de ya saben que en la desglosarle. próxima clase la terminamos. Y por favor, espérenme un segundito. Señora, Cuando empezó a hablar sobre el el punto 5 5 dejé de vamos a mirarle escucharle. qué dije yo del 5. Ah, ya. Bueno, sí, tranquila, ya acá te lo presento. Entonces, el 5 es encontrar los 5 primeros términos o los 3 primeros términos y clasificar si va creciendo o va decreciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, no nos pide exactamente que hayamos una cantidad de términos, sino nos dice, oiga, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Creciente o decreciente? Eso es lo único que tenemos que decir. Y en la siguiente sí nos dice también lo mismo, de determinar cuáles son crecientes y cuáles decrecientes. Entonces no nos pide que hallemos 5 o 6 términos, solo nos dice diga si es creciente o decreciente. Yo les recomiendo para saber estrictamente si crecen o decrecen que hayan los 3 primeros. Con eso es más que suficiente. ¿Listo? Y de esa manera pueden determinar si va creciendo o va decreciendo. ¿Listo?